Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de la Dirección General de Investigación y Posgrado, vamos a iniciar con nuestro tercer seminario en conmemoración del mes del agrónomo. Como han visto, el primero fue sobre INEGI, que nos habló sobre las herramientas que el INEGI tiene y que son útiles para la investigación. El INPI sobre si tu invento es una patente o un modelo de utilidad, de una parte muy interesante. Y ahora vamos a hablar sobre el registro de variedades vegetales, para lo cual nos acompaña el ingeniero Víctor Manuel Vázquez Navarrete, que es director de registro de variedades del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Bienvenido. Para darle un pequeño resumen del ingeniero. Él es agroindustrial, ingeniero agroindustrial egresado de la Universidad de Tomachapingo. Ha cursado e impartido temas especializados en propiedad intelectual y se ha capacitado en temas de innovación y de evaluación de políticas públicas. Cuenta con una certificación en el estándar de competencias laborales, la S0316, Identificación de Variedades Vegetales. Desde el año 2010 colabora en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. En el 2002 ocupó el cargo de subdirector de Urbanización Técnica y actualmente es director de variedades vegetales. Bueno, pues, ingeniero Víctor Manuel Vázquez, pues tiene usted los micrófonos y iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues en primer lugar es un gusto estar el día de hoy con ustedes y platicarles algo sobre el tema del registro de variedades vegetales. Es un tema que pues es muy importante, dado que desde mi punto de vista la parte del mejoramiento genético es vital para seguir alimentando un mundo en crecimiento constante. Voy a compartir mi pantalla, si me pudieran permitir, para poder mostrarles unas láminas que he estado trabajando para mostrarles el día de hoy sobre el tema que vamos a hablar. Yo voy a hablarles sobre 8 puntos en general, las actividades que hacemos en el SNICS, cómo se ha desarrollado el sistema de semillas, el registro de variedades vegetales, y este registro pues consta de dos modalidades: el derecho de obtentor y el registro en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. Posteriormente les hablaré un poco sobre el proceso de dictamen, procedimientos administrativos para vigilar la normativa correspondiente y cuál es la oferta finalmente de variedades vegetales registradas. Voy a iniciar comentándoles que el SNICS es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura. Es conocido por sus siglas como SNICS, pero bueno, es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, que tiene dentro de sus actividades la vocación de normar y vigilar el cumplimiento en materia de semillas, ¿no? Y este marco normativo en materia de semillas, pues bueno, tiene que ver con la calificación de semillas, que está fundamentado en la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, el registro de variedades vegetales, que también tiene su fundamento, una modalidad tiene su fundamento en esta ley, pero hay otra ley que refiere a los derechos de obtentor, y es la Ley Federal de Variedades Vegetales, y es donde se basa todo la actividad que realizamos para dictamen de solicitudes de título de obtentor. Y también tenemos una tercera actividad que tiene que ver con opinar en materia de las políticas públicas sobre la conservación y uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. El día de hoy, bueno, nos vamos a centrar específicamente al registro de variedades vegetales. Y bueno, es importante señalar que cuando nosotros vamos a adquirir una variedad vegetal o vamos a consumir algún producto, pues normalmente vemos en el mercado ya variedades terminadas, variedades, pues por aquí les pongo, por ejemplo, una manzana de un muy buen color, un buen tamaño, frutos que tienen suficiente calidad y que a nosotros, pues, que nosotros estamos demandando como consumidores, ¿no? Pero detrás de todo eso hay un arduo trabajo
de personas que desarrollan, que están innovando constantemente y que parten pues de, en algunas ocasiones, poblaciones silvestres y que a través de técnicas de mejoramiento genético pues llegan a obtener variedades vegetales. Esto es todo un proceso de innovación que lleva bastante tiempo, ¿sí? Una inversión en algunos cultivos de 10 años o más, dependiendo de las técnicas que se utilicen, pues requiere bastante conocimiento, requiere del intelecto en específico, y en algunos casos, pues esta inversión también representa dinero, representa esfuerzos, representa todo un desarrollo que tiene que estar implementándose para obtener nuevas variedades vegetales. Entonces, una manera de innovar una manera, perdón, de incentivar esta innovación, pues es reconocer un derecho que tienen estos innovadores, ¿no? Y pues a su vez brindarles un mecanismo que les ayude a recuperar esa inversión y que pues con esa inversión puedan tener una un mayor retorno también para poder seguir mejorando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros requerimos cuando compramos algún producto? Pues requerimos aquellos productos pues con mejor sabor, ¿sí? En algunos casos ya productos con propiedades nutracéuticas, con algunas otras propiedades que están demandando el mercado, ¿sí? Y también los agricultores a su vez, pues para poder producir ello y para poder tener una, pues, ganancia, pues ellos también requieren de variedades mejoradas con una mayor producción, con tolerancia a plagas y enfermedades. Todo esto, pues, es lo que da origen a poder desarrollar estas nuevas variedades vegetales. En esta gráfica yo les muestro cómo ha sido la evolución en el rendimiento de maíz en México y vemos que, bueno, pues ha ido aumentando desde un promedio de 1.2 toneladas, perdón, 1.9 toneladas por hectárea y últimamente pues ya se está llegando a 3.5 o a 4 toneladas por hectárea en promedio general. Sin embargo, pues como vemos en la línea punteada, el número de tierra destinada a este cultivo, pues es la misma que hace muchos años, ¿no? Entonces, si nosotros queremos producir más en la misma cantidad de tierra y cada vez con una presión, pues disponemos de menos agua y hay que hacerlo también de una manera sustentable, pues esto pues da origen a que las variedades se conviertan en uno de los insumos estratégicos para poder tener una producción sustentable. ¿Cómo se ha desarrollado el sistema de semillas en México? Pues bien, yo les voy a hablar un poco sobre la evolución del marco normativo a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Sí? En 1961, aunque había ya o hay registros de que desde que en los estados papales había un reconocimiento a quien innovaba en materia de variedades vegetales, y también en los 1800, en el año 1890 eh, ya había un reconocimiento en algunos estados sobre aquellos mejoradores vegetales. Fue en 1961 cuando se creó a nivel internacional el convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Este convenio, bueno, especifica o sienta las bases para reconocer a aquellos desarrolladores, aquellos innovadores en materia de variedades vegetales. A nivel nacional, en este mismo año se publica la Ley de Semillas, la Ley de Producción de Semillas en México. Y con esta Ley de Producción de Semillas se crean diferentes organismos. Se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, o lo que ahora es el INIFAP. Se crea también la Productora Nacional de Semillas. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas era el encargado de desarrollar nuevas variedades vegetales y una vez que tenía o que liberaba estas variedades vegetales, se las entregaba a la PRONACE, a la Productora Nacional de Semillas, para su multiplicación. Y con esto se le hiciera llegar a los productores pues semillas de buena calidad, ¿no? También se crea un comité evaluador de variedades de plantas, un comité calificador de variedades de plantas y un registro nacional de variedades vegetales.
¿Qué se requería para estar en este registro? Bueno, pues únicamente se tendría que hacer una solicitud ante la autoridad, en este caso la Secretaría de Agricultura, y mencionar cuál era la variedad y de qué cultivo. No se pedía nada más. Pero este registro tenía o daba la oportunidad de proteger la propiedad intelectual de quienes estaban inscritos, de las variedades que estaban inscritas, hasta por 25 años, si es que se solicitaba. Entonces hablamos de un tema de propiedad intelectual y de un registro ya oficial de variedades vegetales. Más de 1.500 variedades estuvieron en este Registro Nacional de Variedades de Plantas. Más tarde les explico qué fue lo que pasó con este primer registro, ¿no? A nivel internacional, entonces, el convenio de la UPOV se revisó, hubo varias revisiones. Hubo una primera revisión en 1972, una segunda revisión y actualización en 1978 y una tercera revisión en 1991. La mayoría de los países basan su legislación en las dos últimas actas, en las dos últimas revisiones, en 1978 o en 1991. En este mismo año, en 1991, a nivel nacional, se publica la Ley de Fomento a la Protección de la Propiedad Industrial, la ley que protege a las innovaciones, en este caso innovaciones generales. Y también se modifica la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, y en este caso el registro del que les hablaba, el Registro Nacional de Variedades de Plantas, se actualiza, sigue siendo el mismo registro, sin embargo, ahora se requiere un poco de mayor información en las variedades que se están registrando conforme a esta ley y se requiere una pequeña descripción. Entonces, al momento de registrar las variedades, estas variedades tendrían que tener una descripción. Posteriormente, conforme se avanza ya una vez que México entra a jugar en el mercado internacional, en 1994 se firman los acuerdos, los APIC, los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, y estos acuerdos especifican que los países miembros deben de brindar protección a las variedades vegetales, a quienes obtienen variedades vegetales, a los obtentores. Y nos da tres opciones para poder protegerlas. La primera es que sea a través de patentes, la segunda que sea a través de un esquema sui generis, diferente a la patente, pero que brinde protección, y la tercera que sea una combinación de ambos. Hay países entonces que tienen diferentes esquemas de protección. En el caso de los Estados Unidos, bueno, nuestro principal socio comercial tiene protección para las variedades vegetales a través de una combinación, a través de patentes para las variedades vegetales de propagación vegetativa y a través de el sistema de la UPOV, que refiere a los derechos de obtentor para las otras variedades vegetales. Y en México, también en 1994 se modifica la primera ley de protección a la propiedad industrial, se actualiza y se llama ahora Ley de Propiedad Industrial, y en esta ley se excluye a las variedades vegetales de las patentes. Esto quiere decir entonces que no podemos patentar variedades vegetales en México. Sin embargo, existía el compromiso de poder brindar protección intelectual a estas variedades vegetales, por lo que en 1996 se publica la Ley Federal de Variedades Vegetales, y en esta ley se brinda protección a aquellos obtentores o aquellos innovadores que están desarrollando nuevas variedades vegetales, ¿no? En 1978, México se adhiere al convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, ya una vez que tiene aprobada su ley, y esta ley es conforme al acta de 1978. Si recuerdan, les dije que la mayoría de los países actualmente basan sus legislaciones en las dos últimas actas del convenio, en 1978 y en la de 1991. Pues México, cuando se publicó la ley, fue conforme al acta de 1978. En 1997, les decía, se adhiere a UPOV. En el 2007 se vuelve a modificar la ley de semillas, la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, y en este caso
se crea un nuevo catálogo, el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. La Ley Federal de Variedades Vegetales de 1996 deroga el Registro Nacional de Variedades de Plantas que existía con la Ley de Semillas, ¿sí? Y durante este periodo de tiempo, entre 1996 y 2007, pues únicamente hay un registro para las variedades con propiedad intelectual, pero no hay un registro para las variedades que son de uso común. No hay un registro para las variedades comerciales que no tienen propiedad intelectual. Entonces, no hay un sustento legal. Sí había un registro que era el catálogo de variedades factibles de certificación, pero sin tener algún sustento en específico. Por lo que en la ley de 2007, en la ley de semillas, se crea un catálogo que pueda darle cabida a esas variedades, a las variedades que no tienen propiedad intelectual, y este registro es el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. Bueno, pues ya ahora este nuevo catálogo y requiere que para que puedan estar inscritas las variedades tengan una descripción con base a protocolos o, pues de carácter o protocolos que estén armonizados internacionalmente, y al igual que aquellas variedades que solicitan la propiedad intelectual. Y estos protocolos, bueno, son trabajados por expertos. Estos protocolos nos indican cómo deben describirse las variedades que van a estar inscritas, ya sea en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales o aquellas variedades que requieren un título de obtentor. Muy bien, continuando, es en 2016 cuando se crea el Sistema Nacional de Semillas, y este Sistema Nacional de Semillas es un organismo de carácter consultivo para las políticas en materia de semillas y variedades vegetales. En 2018 se firma el TIPAT, también se firma el TEMEC. Sin embargo, el TEMEC entra en vigor hasta 2020, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá, y en ambos tratados existe el compromiso por parte de México de actualizar su ley de variedades vegetales conforme al Acta de 1991 de UPOV. Entonces, este es un compromiso que está ahí y que, bueno, se tendría que estar trabajando. Y en 2020, por último, se publica la Política Nacional de Semillas y el Programa Nacional de Semillas, ya una vez que se estableció el Sistema Nacional de Semillas. Y este Programa Nacional de Semillas, bueno, establece que su objetivo prioritario es que los agricultores cuenten con la semilla de mejor calidad, y refiere a agricultores tanto del sector comercial como a aquellos agricultores de autoconsumo. Es la primera vez que se toma en cuenta a aquellos agricultores de autoconsumo con este Programa Nacional de Semillas. Y en ellos se tiene una serie de objetivos específicos para lograr que los productores cuenten con semilla de mejor calidad, y a través de el uso de variedades mejoradas, pero también el uso de aquellas variedades que los propios agricultores usan. Entonces, dentro del marco normativo de semillas y de variedades vegetales, existen diferentes leyes que hay que observar. La primera es la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, que esta norma el proceso de producción y comercio de semillas. También hay que observar la Ley Federal de Variedades Vegetales, que en este caso vigila o otorga protección de la propiedad intelectual a las variedades vegetales que son nuevas y que, como les decía, no son patentables, pero sí están protegidas a través del derecho de obtentor. Y también hay que observar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que en este caso regula el registro de organismos genéticamente modificados, la producción y cómo deben de comercializarse. Dentro de las actividades sustantivas que nosotros realizamos, como les comentaba, también tenemos que observar el uso de los recursos fitogenéticos, el uso y aprovechamiento. Sin embargo, no hay una ley en específico actualmente, por lo que se requiere ir trabajando, y esta ley pues tiene que ser pues para normar la conservación y el uso de estos recursos fitogenéticos. Ahora bien, ¿qué es una variedad vegetal?
Sí, ya cuando nosotros hablamos en el término específico de variedades vegetales, si observamos en el reino vegetal, pues tenemos diferentes especies, ¿no? En estas diferentes especies nosotros podemos hacer una división y agruparlas entre ellas, pero además en el campo los agricultores tienen una división aún más específica. Entonces, hablamos que una variedad vegetal es un grupo de plantas de un rango o del rango del taxón botánico más bajo conocido, ¿sí? Debajo de las especies, ¿sí? Y este grupo de plantas, pues, son diferentes a otras plantas dentro de la misma especie. A esto nos referimos como una variedad vegetal, a un grupo de plantas del más bajo taxón botánico conocido, pero que además, bueno, que son distintas a otras plantas de la misma especie, pero que además son homogéneas y son estables. Y a nivel nacional tenemos dos formas, dos modalidades, les decía, para poder registrar una variedad vegetal. Sí, aquellas variedades que cumplen con los requisitos o con ciertos requisitos que son nuevas, distintas, homogéneas y estables, pueden acceder a la protección intelectual a través de un título de obtentor. Aquellas variedades que son distintas, homogéneas y estables, pero que no son nuevas, pueden estar inscritas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. Y este catálogo es un catálogo con fines de producción de semilla certificada y está regulado por la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Sin embargo, aquellas variedades que son nuevas, distintas, homogéneas y estables, también pueden estar en este catálogo si es que se desea la producción de semilla certificada o semilla calificada. Entonces, en este catálogo están las variedades con título de obtentor también, o aquellas que pueden tener título de obtentor, pero que van para producción de semilla certificada. Sin embargo, si las variedades ya no son nuevas, pues únicamente pueden acceder al Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. Esta parte creo que ya la habíamos comentado. ¿Cuánto cuesta generar una variedad vegetal? Bueno, pues normalmente creo que en términos generales nosotros no tenemos un cálculo en específico de cuánto en realidad cuesta generar una nueva variedad vegetal. Hay algunas empresas que hablan de $1 millón, en Europa hablan de 1 millón de euros, tener una nueva variedad vegetal que tenga éxito en el mercado. ¿Esto por qué? Pues porque el fitomejoramiento, como les decía, pues lleva bastante tiempo, hay que tener inversiones en pues recursos económicos, personal, hay que tener campos en específico, y bueno, pues además de eso, pues las variedades vegetales pueden reproducirse con facilidad, por lo que es necesario asegurar la recuperación de la inversión. Entonces, una forma de recuperar esta inversión es teniendo una protección de la propiedad intelectual de quienes están desarrollando variedades vegetales. Ahora bien, ¿quién puede ser obtentor? ¿Sí? En México, ¿sí? La Ley Federal de Variedades Vegetales especifica que cualquiera puede ser obtentor, ¿no? Cualquier persona, ya sea un agricultor, un aficionado, una asociación de productores, una persona moral, cualquier persona puede ser obtentor. Sí, lo único que se requiere, pues bueno, es cumplir con los requisitos para poder obtener ese reconocimiento. Y la variedad vegetal, o el grupo de plantas que les comentaba, que es la definición de una variedad vegetal, es la materia que se protege a través de los derechos de obtentor. Tenemos también otra persona que es la persona que desarrolla la variedad vegetal, que en este caso se le conoce como el fitomejorador, o es la persona física que realiza este trabajo. Y tenemos el obtentor, que es la persona moral que ha obtenido, la persona moral o física que ha obtenido esa variedad vegetal. Entonces, quien obtuvo la variedad vegetal es el obtentor, quien realiza el trabajo es el fitomejorador. En algunos casos, el propio fitomejorador puede ser el obtentor. Sin embargo,
en el caso de las personas morales, pues bueno, las empresas, las instituciones y todos son los obtentores o los dueños de las variedades vegetales, pero quien realiza el trabajo tiene el reconocimiento moral y en este caso es el fitomejorador. Los derechos de obtentor son los derechos de propiedad intelectual. Todos los derechos de propiedad intelectual tienen dos tipos de reconocimiento. El reconocimiento al derecho moral, que es el derecho de ser reconocido como quien obtuvo esa variedad vegetal, y el derecho económico. En este caso, el derecho económico en el aprovechamiento de esa variedad vegetal. Lo que se requiere para poder acceder a estos derechos, pues bueno, es que quien solicite un título de obtentor en México debe de demostrar haberlo obtenido a través de un proceso de mejoramiento comprobable e inherente a la especie. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues no se puede proteger alguna planta, alguna variedad vegetal tal cual está en la naturaleza. Es necesario demostrar que hay un trabajo, es necesario demostrar que hay todo un método que se realizó para poder acceder o para poder tener el derecho de obtentor, ¿sí? Es necesario demostrar entonces que hay una fuente de variación inicial y que hay un proceso de mejoramiento genético. Además, hay que demostrar que la variedad es distinta, homogénea y estable. ¿Cuál es el alcance de estos derechos? Bueno, la Ley Federal de Variedades Vegetales especifica que el alcance es la protección de la propiedad intelectual y en este caso todo derecho de propiedad intelectual también es un derecho territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que si la variedad vegetal está protegida en México, no es en automático que se proteja en los otros países, sino que si alguien quiere proteger su variedad vegetal en otro país, tiene que presentar su solicitud y la autoridad correspondiente va a realizar todo un análisis y si se determina que es factible de protegerse, pues se le otorga la protección en el otro país. Así, si alguien está interesado en proteger su variedad en varios países, tiene que ir país por país realizando toda esta solicitud para poder obtener la protección en esos países. Y lo mismo, para aquellas variedades que están protegidas en otro país, si requieren el reconocimiento de su propiedad intelectual en México, pues tienen que proteger esa variedad vegetal, tienen que hacer la solicitud en México ante la autoridad correspondiente, que en este caso es la Secretaría de Agricultura a través del SNICS, y cumplir con todos los requisitos en específico. ¿Sí? Esto es importante aclararlo porque pues muchas veces cuando son variedades del extranjero y están protegidas en otros países, algunas personas pues piensan que en automático está protegida en México y no, la protección de la propiedad intelectual, como les decía, es territorial. Y los derechos que brinda la Ley Federal de Variedades Vegetales es primero ser reconocido como quien obtuvo esa variedad vegetal y esto es a lo que se refiere el derecho moral, ¿sí? Y el derecho a aprovechar y explotar en forma exclusiva y de manera temporal una variedad vegetal y su material de propagación por un periodo determinado de 18 años para especies perennes o 15 años para las otras especies, ¿no? ¿Con qué fines? Pues fines de producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales en donde se requiere el uso repetido de esa variedad, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de la obtención de híbridos. Y, bueno, este es el derecho que se otorga, ¿sí? La protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, existen ciertas excepciones, ¿sí? En el caso de la Ley Federal de Variedades Vegetales, hay un artículo, el artículo 5, que menciona cuáles son las excepciones. Una variedad, aun cuando esté protegida, ¿sí? Siempre debe estar disponible para el mejoramiento genético para obtener otras variedades vegetales. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguna persona que se dedica o que está desarrollando una nueva variedad vegetal o que quiere desarrollar una nueva variedad vegetal, pues no tiene que ir a las plantas silvestres precisamente. Muchos sí parten desde ahí, pero puede partir de una variedad vegetal
aun cuando esté protegida, sin tener la obligación de pagar las regalías. ¿Esto por qué? Porque pues el sistema está desarrollado con la finalidad de poder obtener nuevas variedades vegetales. Entonces, una de las excepciones es que, aun cuando estén protegidas, ¿sí?, el derecho de obtentor no aplica cuando la variedad vegetal se está usando para obtener nuevas variedades vegetales. Además, también debe estar disponible para el uso, en este caso, el uso no comercial, ¿sí?, para la multiplicación del material de propagación cuando es para uso propio o cuando es utilizado también como grano, pero que beneficie únicamente a quien lo cosecha, o sea, para autoconsumo. Esto, esto es importante dado que se dejan o se salvaguardan los derechos de los pequeños o de los agricultores de autoconsumo. Si se toma en cuenta entonces o se asegura la alimentación de aquellos productores que menos tienen, ¿no? Entonces, estas excepciones se aplican en México, pero también son parte del convenio internacional, y cualquier país que tenga un sistema de derechos de obtentor tiene que tener considerado estas excepciones. Además, en México debe estar disponible en aquellos casos de emergencia. ¿Sí? ¿Qué es un caso de emergencia? Bueno, cuando la explotación de la variedad vegetal sea indispensable para satisfacer las necesidades de la población, es cuando se considera que es un caso de emergencia. Y en este caso, aun cuando la variedad esté protegida, ¿sí?, puede ser usada pues, para satisfacer esa necesidad que existe, ¿sí? Y para esto existe todo un mecanismo en la ley de cómo la Secretaría puede hacer uso de esa variedad vegetal sin tener o sin estar obligada a, a pagar las regalías correspondientes. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para poder proteger una variedad vegetal? Ya les decía, tiene que ser nueva, tiene que ser distinta, homogénea y estable, pero también tiene que tener un nombre, tiene que tener una denominación adecuada. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con que sea nueva? En este caso, la variedad no debe de haberse comercializado, y si se ha comercializado, pues no debe de pasar un periodo pertinente de 1 año en el territorio nacional o de 4 a 6 años en el extranjero. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, cuando alguien o cuando un obtentor ingresa su variedad o libera su variedad en México, tiene un margen de 1 año para verificar si esa variedad va a tener éxito. Y si considera que puede tener éxito, puede solicitar la protección de la propiedad intelectual. Entonces, este periodo pertinente se verifica cuando nosotros recibimos alguna solicitud y analizamos si esta variedad ha sido comercializada o no. Entonces, la novedad, a diferencia del sistema de patentes, en donde la novedad es una novedad absoluta, en este caso, en el caso de variedades vegetales, es una novedad comercial. El segundo requisito es que la variedad tenga un nombre, y este nombre debe de cumplir ciertos requisitos también. En primer lugar, pues debe ser un nombre adecuado para la variedad, debe ser un nombre que la distinga, dado que se va a convertir en un nombre que va a ser usado por siempre para esa variedad vegetal, ¿sí? Debe ser distinto a cualquier otro nombre de la misma especie. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que no pueden existir dos variedades con el mismo nombre para una misma especie, ¿no? Por ejemplo, en el caso de maíz no podemos tener dos variedades con el mismo nombre, y esto no solo es en México, sino también a nivel internacional. Si nosotros, al momento de recibir una solicitud, lo que hacemos es hacer una búsqueda en bases internacionales para verificar que no exista un nombre ya previamente aprobado en la misma especie. Sí, y si fuese así, bueno, se solicita que se haga un cambio en el nombre propuesto por parte del solicitante.
Este nombre tampoco debe de inducir a error o prestarse a confusión sobre las características o el valor de la identidad de la variedad vegetal o sobre la identidad del obtentor. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que el nombre debe ser adecuado y que no pueda confundir en el comercio. Por ejemplo, si alguna persona quiere o solicita la protección de una variedad vegetal, el registro de una variedad vegetal de algún frutal y nos indica que quiere nombrarle a su variedad vegetal como dulce, pues desde luego que no sería correcto porque muchas variedades de frutales son dulces. Entonces se estaría induciendo a un error o estaría prestándose a confusión. O lo mismo, por ejemplo, cuando alguien solicita el registro de una variedad vegetal con el nombre rendidora, superior, esto estaría trayéndonos temas de confusión o estaría induciendo a algún error, por lo que no sería aprobado esta denominación. Y además que no debe de atentar contra derechos de terceros. ¿Sí? Por ejemplo, un derecho de tercero puede ser una marca. ¿Sí? Si hay una marca previamente autorizada y alguien requiere proteger una variedad vegetal con un nombre similar a la marca, pues tampoco estaría permitido, dado que pues estaría atentando contra derechos ya previamente aprobados, ¿no? Y las condiciones en el aspecto técnico. La variedad debe ser distinta, homogénea y estable. ¿Distinta a qué? Bueno, distinta a todas las otras variedades, ¿no? Todas las otras variedades, no solo en México, sino también todas las otras variedades a nivel internacional. ¿Y cómo sabemos si es distinta o no? Bueno, cada una de las variedades tiene características específicas y al momento de nosotros recibir una solicitud, nos tienen que entregar una descripción de esa variedad. Y esa descripción es con base en características morfológicas y al momento de recibir la solicitud se hace una comparación con todo lo que ya existe para ver si en realidad cumple con este requisito de la distinción. La variedad también debe ser homogénea y esto quiere decir que el grupo de plantas de esa variedad vegetal tengan o sean uniformes en las características que la identifican, pero también tiene que ser estable. Y la estabilidad se refiere a que debe de conservar esas características a través de los diferentes ciclos sucesivos de reproducción. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se determina si la variedad es distinta, homogénea y estable? Bueno, esto se realiza a través de un examen en campo, en donde se evalúa la variedad candidata y variedades de referencia se evalúan durante 2 ciclos homólogos, 2 ciclos independientes, perdón, y para ello existen ya protocolos específicos, directrices a nivel internacional o guías técnicas a nivel nacional, en donde se especifica cómo se debe de evaluar la variedad, qué características se deben de registrar o se deben de evaluar, y este examen se tiene que realizar por el solicitante. Entonces, previamente a solicitar el registro de una variedad vegetal, esta variedad ya debió de haber sido evaluada, ¿sí? Y para ello, pues bueno, les decía, existen diferentes protocolos que nos ayudan a hacer ese examen, ¿no? El resultado de ese examen es un informe técnico y ese informe técnico incluye una descripción de la variedad vegetal. Entonces, lo que ustedes o lo que se ve en campo, pues tiene que ser reducido a una serie de características morfológicas, que es lo que nosotros recibimos aquí en el momento de o cuando ustedes presentan esa variedad vegetal, esa solicitud, perdón, del registro de la variedad vegetal. Muy bien. Esto es para el tema de derechos de autor. En el caso del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, ya les comentaba que, bueno, cuando se creó la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, se crearon diversos organismos. Dentro de ellos estaba el Registro Nacional de Variedades de Plantas, y este Registro Nacional de Variedades de Plantas tenía poco más de 1,500 variedades de 47 cultivos.
pero que, bueno, conforme se fue armonizando a nivel internacional el sistema de variedades vegetales en México, se modificó el registro y les decía que el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales actual se creó con la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Y este catálogo, bueno, pues es un documento que enlista las variedades vegetales que han sido descritas conforme a protocolos específicos y que también son distintas, homogéneas y estables. Este catálogo entonces puede incluir aquellas variedades que son mejoradas, pero también aquellas variedades de uso común y aquellas variedades que tienen título de obtentor vigente. ¿Sí? Entonces, el catálogo agrupa a todas aquellas variedades que van con fines de certificación de semillas, pero que también pueden tener protección de la propiedad intelectual. ¿Cuáles son los requisitos entonces para poder solicitar el registro de una variedad vegetal? Como les decía, tenemos dos tipos de registro. El registro a través de un título de obtentor o la inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. Las condiciones ya las vimos. Para título de obtentor es necesario demostrar un proceso de mejoramiento. Es necesario cumplir con la novedad, la denominación, la distinción, la homogeneidad y la estabilidad. En el caso del catálogo, no es necesario demostrar un proceso de mejoramiento. Puede o no ser nueva esa variedad vegetal, pero sí debe tener un nombre y debe de demostrar la distinción, la homogeneidad y la estabilidad. Ahora bien, para poder presentar una solicitud, pues bueno, los requisitos, tener la solicitud debidamente llenada y esa solicitud pues es un formato libre que nosotros tenemos en nuestro sitio web y que puede ser descargado y llenado por los interesados en cualquier momento. Y la solicitud contiene información básica de quién es el obtentor o quién quiere registrar la variedad vegetal, datos de la variedad vegetal, datos del cultivo y datos en específico que nos ayudan a determinar si la variedad es nueva, si es distinta, homogénea y estable, y pues en la solicitud se debe de proponer un nombre. Junto con la solicitud se debe de acreditar la personalidad legal de quien está presentando esa solicitud. Si es una persona física, basta con una copia de la credencial o de la identificación oficial, de una identificación oficial, ¿sí? Y hay que pagar ciertos derechos. En el caso de título de obtentor, el trámite lleva alrededor de 30,000 pesos. Al momento de presentar la solicitud, se requiere un primer pago de 21,549 pesos por el concepto de estudio y trámite de la solicitud. Conforme avanza el trámite, nosotros requerimos un segundo pago para expedir una constancia de presentación. Y esta constancia de presentación no es más que un título provisional mediante el cual se le especifica al solicitante que su solicitud es en trámite, que se ha recibido y que nosotros estamos realizando el examen específico. Quien tiene esta constancia de presentación se puede presumir ya como un obtentor y puede hacer valer su derecho al momento que se expide el título, pero retroactivamente a la fecha de la constancia de presentación. Si todo va bien y el dictamen es positivo, se les requiere un tercer pago para poder expedir este título de obtentor y el tercer pago es de 10,544 pesos. Entonces, como ven, les decía alrededor de pues más de 30,000 pesos para poder obtener un título de obtentor. Sin embargo, en el caso de las instituciones públicas de investigación, tienen un descuento del 50%, esto con base en lo que especifica la Ley Federal de Derechos. Adicional a ello, también nos tienen que entregar el informe técnico. Como les comentaba, el informe técnico es el resultado del examen de la distinción, homogeneidad y estabilidad y contiene además la descripción de la variedad vegetal. En el caso del catálogo, bueno, también pues se tiene que presentar una solicitud, se tiene que acreditar la personalidad legal, se tiene que realizar un pago de derechos, en este caso es de 423 pesos. Estas cuotas se actualizan
anualmente, por lo que es necesario estarlas revisando año con año. Y además se tiene que entregar una descripción de la variedad vegetal, o si esta variedad cuenta con un título de obtentor vigente, tiene que entregarnos el permiso del obtentor y además la descripción de los progenitores para el caso de aquellas variedades que usen repetidamente otras variedades, como el caso de los híbridos. Nos tienen que entregar la descripción de las líneas. Una vez que nosotros recibimos esta solicitud, bueno, ¿cuál es el procedimiento que nosotros llevamos? Una vez que recibimos la solicitud, nosotros realizamos un primer examen, el examen de forma, en donde verificamos los requisitos, verificamos el nombre, verificamos si cumple con la novedad, y si cumple con todo esto, se les otorga ya sea una inscripción provisional en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales o la constancia de presentación. En tanto, hacemos el análisis técnico o el examen de fondo. Y para hacer este examen de fondo nos basamos en la información técnica que se nos presenta en el informe técnico y nos apoyamos también de grupos de apoyo técnico. Y estos grupos de apoyo técnico están basados en la Ley Federal de Variedades Vegetales, se fundamentan en esa ley y se integran por diversos especialistas de diferentes instituciones. Tenemos alrededor de 92 especialistas que han emitido al menos una opinión para el registro de variedades vegetales de 36 instituciones de investigación pública. Estos expertos, pues bueno, se reúnen y con ellos analizamos todas las solicitudes dependiendo de los cultivos. Tenemos cuatro grandes grupos, el grupo de cereales, oleaginosas, forrajeras e industriales, un segundo grupo de frutales, un grupo de hortalizas y un grupo de ornamentales. Entonces, expertos nos ayudan a realizar todo este análisis técnico y ellos emiten una opinión. Una vez que pasan por la revisión de estos expertos y si la opinión es positiva, estamos en la posibilidad de emitir el título de obtentor. En este caso, quien otorga o quien dictamina las solicitudes de título de obtentor es el Comité Calificador de Variedades Vegetales, y este es un organismo que se integra por diferentes instituciones, la Secretaría de Agricultura, el INPI, Semarnat, el INIFAP, un representante de las instituciones de investigación pública, y con el dictamen, les decía, con el dictamen o con la opinión de este grupo de apoyo técnico, el comité emite su dictamen. Todo este proceso nos lleva alrededor, para título de obtentor, nos lleva alrededor de 6 meses actualmente. En el caso del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, quien emite el dictamen no es el comité, no existe un comité, es directamente el SNICS con la opinión de los expertos de estos grupos de apoyo técnico, y el proceso en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales se reduce a 120 días. Entonces, como ven, es un poco más rápido porque son también menos cuestiones las que se tienen que estar revisando. Ahora bien, ¿qué pasa si el dictamen es negativo? ¿Sí? En realidad son muy pocos dictámenes negativos los que hemos nosotros emitido, pero si el dictamen es negativo, pues bueno, el solicitante puede promover un recurso de revisión, ¿sí? En el caso del título de obtentor, tiene hasta 60 días después que se emite el dictamen para poder emitir este recurso de revisión o solicitar este recurso de revisión. En el caso del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, únicamente tiene 15 días para poder solicitar ese recurso de revisión y tiene que argumentar todo lo que a su derecho convenga para poder pues indicarnos del por qué está inconforme con ese dictamen, ¿no? Y la solicitud se vuelve a revisar, ya no es ante nosotros, sino es ante una autoridad más arriba, que es en el caso de la Secretaría de Agricultura. Y si el dictamen, bueno, es positivo, se nos indica a nosotros que volvamos a revisar la solicitud. Esto, bueno, pues la mayoría de todos los trámites administrativos tienen este recurso de revisión, por lo que es importante también que se conozca. Ahora bien, dentro de las leyes, nosotros tenemos procedimientos administrativos que debemos de realizar.
En el caso de las variedades con protección de propiedad intelectual, en el caso de las variedades con título de obtentor, existen 3 procedimientos administrativos. El primero es el recurso de nulidad. ¿Y qué quiere decir esto? Si la nulidad aplica cuando se comprueba que si el título de obtentor que se otorgó una variedad que en su momento en realidad no era nueva, no era distinta o no era homogénea, entonces cualquier persona puede hacer del conocimiento de la Secretaría de que esa variedad no cumplía con esos requisitos en cualquier momento durante la vigencia del título de obtentor, y si se comprueban estos supuestos, entonces se declara que el título es nulo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es como si el título nunca hubiera existido, ¿no? Existe un segundo recurso, un segundo procedimiento administrativo, que es el procedimiento de revocación. Y este aplica cuando se demuestre que la variedad dejó de ser homogénea y estable durante el transcurso de periodo de protección del título de obtentor, que como les decía va de 15 a 18 años dependiendo del tipo de cultivo, o si la Secretaría o el SNICS solicitó alguna muestra de esa variedad vegetal y no se haya entregado, se puede entonces revocar el título de obtentor, o cuando no se pague los refrendos anuales correspondientes. Y actualmente, para poder conservar la vigencia de un título de obtentor, es necesario pagar alrededor de 4,000 pesos cada año. ¿Sí? Si durante 2 años consecutivos no se paga este refrendo, entonces la Secretaría está en la posibilidad de revocar ese título de obtentor. Y la revocación, pues que en términos ya no significa que el título sí existió, pero a partir de que se revoca, ya deja de tener protección de la propiedad intelectual. Y en estos 2 casos, las variedades vegetales que pasan por estos procedimientos, pues en automático pasan al dominio público y ya pueden ser usadas o pueden ser de uso libre. El tercer procedimiento refiere a la imposición de sanciones, y esto es conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales, ¿sí? Para poder, bueno, una vez que se otorga el título de obtentor, pues tanto el obtentor como la Secretaría adquiere ciertas obligaciones, ¿no? El obtentor, por su lado, pues tiene la obligación de conservar sus derechos, esos refrendos que ya les informé, que ya les decía que debe estar pagando de forma anual, ¿sí? Tiene que notificar si hay algunos cambios, si transmitió el derecho, si cambió de representante legal, tiene que comercializar la variedad con la denominación con la que fue registrada, el nombre que les decía. Ese nombre queda firme e inalterable, y cualquier persona que comercialice la variedad vegetal pues está obligado a utilizarlo. También tiene la obligación de conservar muestras y asegurar las características con las que la variedad fue registrada. Y por su parte, la Secretaría tiene la obligación de difundir la información de las solicitudes de aquellas variedades que han sido protegidas, y esto lo hacemos periódicamente a través de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Tenemos también un documento que es la Gaceta Oficial de los Derechos de Obtentor. Es un documento que tiene una edición anual, pero también tenemos una edición en línea, que esta se actualiza en tiempo real. Y a solicitud de quien requiera información, nosotros podemos estar informando de cuáles son las variedades que están protegidas. También tenemos la obligación de vigilar estos derechos, vigilar los derechos de los obtentores a través de visitas de verificación, en las cuales nosotros podemos adoptar ciertas medidas para verificar que se estén cumpliendo los derechos. ¿Y cuáles son las infracciones que marca la ley? Bueno, pues son 8 en realidad en el caso de título de obtentor, ¿sí? Son 8 infracciones, que va desde modificar la denominación o el nombre de la variedad vegetal. Si alguien está vendiendo la variedad vegetal protegida con un nombre que no es, pues bueno, se hace acreedor a una multa de 200 a 2,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Si alguien se ostenta como titular del derecho y no lo es, si alguien está vendiendo una variedad vegetal como si fuese el obtentor y no está protegida o no es el obtentor, pues también se hace acreedor a multas administrativas. Y bueno, en sí,
aquí están las 8 infracciones que especifica la ley. La 7 habla de aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida sin tener la autorización del titular. Pues en este caso las multas van de 2,000 a 10,000 días de salario mínimo. Y es necesario entonces que quien está utilizando variedades vegetales pues tenga toda la información para ver si esa variedad está protegida o no. Sí, para ver si esa variedad es de uso libre o si tiene tiene que estar o tiene que tener el permiso del obtentor y pues puede ver quién es el obtentor. Para eso nosotros tenemos toda la información que les comentaba, ¿sí? Toda la información que les comentaba en esta parte. Sobre todo la Gaceta Oficial de los Derechos de Obtentor que pueden estar revisando periódicamente. Ahora bien, por último, ¿cuál es la oferta de variedades vegetales? En México existen actualmente 5,500 variedades vegetales de 145 cultivos. 2,613 de esas variedades vegetales tienen un título de obtentor vigente, ¿sí? ¿De qué cultivos? Bueno, pues ustedes pueden ver en la gráfica, el mayor número de variedades vegetales están en maíz. Tenemos 2,107 variedades vegetales registradas de maíz. Le sigue sorgo, fresa, y así pueden ir viendo los cultivos, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Bueno, desde que se implementó el sistema, esta ha sido la tendencia del registro de variedades vegetales y preocupantemente hemos observado que la tendencia sí es a la alza, pero en el caso de las variedades que son desarrolladas por instituciones de investigación pública, pues han tenido una tendencia a la baja, ¿no? Esto porque, pues, bueno, porque cada vez hay menos apoyo a la investigación pública y lo que se deriva en que haya menos innovación, menos trabajo de mejoramiento en estas instituciones, aunque son de vital importancia. ¿Por qué? Porque las variedades o las instituciones públicas están desarrollando variedades vegetales en donde las empresas no lo hacen. Ustedes pueden ver en la tabla aquellas variedades en las cuales las empresas pueden recuperar su inversión, es donde han tenido el mayor crecimiento, ¿no? En el caso de jitomate, por ejemplo, cada vez se presenta un mayor número de solicitudes de variedades. Hay un crecimiento de 26% anual en el número de variedades que se registran en México. Lo mismo pues con aquellas frutillas, pero en el caso de variedades de cultivos que son considerados básicos por la presente administración, como el frijol, maíz, arroz y trigo, pues están yendo a la baja, ¿no? Y estos cultivos, pues normalmente las variedades de esos cultivos son desarrolladas por instituciones de investigación pública y esas variedades, pues son usadas por empresas, por pequeñas empresas que no tienen programas de mejoramiento propio. Entonces, por ello es necesario observar o fortalecer la investigación en materia de semillas e incentivar el desarrollo de nuevas variedades vegetales. Ya por último, en el caso de las variedades vegetales, esta es una gráfica en donde se muestra quiénes están desarrollando variedades vegetales, quiénes están solicitando el registro de variedades vegetales, ¿sí? Vemos los primeros 4. La primera, pues, es el INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que tiene el mayor número de variedades vegetales en un mayor número de cultivos. Le siguen 2 empresas. Tenemos a la Universidad Autónoma Chapingo con 209 variedades vegetales y esta parte, al estarlo trabajando, pues bueno, me enfoqué a cuáles son estas variedades de esta universidad, ¿sí? Y tiene variedades de 28 cultivos, 55 de ellas tienen título de obtentor, 129 en el catálogo y 25 que también están con título de obtentor, pero que también están inscritas en este catálogo, ¿no? De los cultivos que ustedes pueden observar. En fin, esto es
o esto es la oferta de variedades vegetales que se tienen a nivel nacional. Y como pueden ver, pues bueno, es importante el reconocer que el registro de variedades puede coadyuvar pues a mejorar no solo la producción agrícola, sino también las condiciones de los productores, las condiciones de los productos que nosotros pues requerimos como consumidores finales. ¿Sí? Hasta aquí con la presentación.